En el día de hoy vamos a tener un invitado muy guay que es Miquel Ayestarán, que está en Kiev. Miquel, saludos, gracias por pasarte por el stream, que sé que estás muy liado. Estamos aquí todos, estamos de toque de queda, tío, no podemos salir del hotel. Ya, lo estaba diciendo antes, que lleváis ahora, va a ser 36 horas, ¿eran, no? Sí, 35, ¿no? 36 horas, sí. Mañana por la mañana. Que ya tuvisteis uno parecido hace unos cuantos días. Hace una semana. Este es el tercero. ¿Tenéis información de por qué exactamente os hacen tener estos toques de queda ahora? No hay una información exacta, no te dicen un motivo. Te dicen que te metas en casa y que salgas a las 7 de la mañana del miércoles y así saldremos. Lo que estaba contándoles yo ahora es que se está hablando mucho de esa contraofensiva que está produciéndose en el noroeste de la ciudad, de la capital, sobre todo en Makariv, hablaban también en Irpin, en Bucha, que hay primeras informaciones no confirmadas de que estaban rodeando a las tropas rusas. ¿Qué os llega a vosotros que estáis en Kiev, que entiendo que estáis escuchando disparos y bombardeos todos los días, ¿no? Sí, bueno, estás escuchando, sobre todo hoy se escuchaba en la zona norte, ¿no? Se escuchaban detonaciones en la parte norte de la capital y se han escuchado también alguna más aislada cerca del centro, ¿no? Pero la verdad es que las informaciones que llegan de esa parte norte son, por parte de los medios ucranianos, apuntaban a una contraofensiva de los propios ucranianos para intentar alejar a las tropas rusas, algo parecido a lo que pasó también en el último toque de queda. Y luego lo que sí se han difundido también son unas imágenes vía satélite que a mí me han parecido inquietantes, de ya baterías importantes rusas a 30 kilómetros, y eso podría suponer un cambio sustancial en las fichas, ¿no? En el tablero, y Rusia ya apartaría la idea de esa victoria fugaz en Kiev y podría dar paso a una guerra más de desgaste, ¿no? Más del formato que ya hicieron en otras ciudades en el pasado, ¿no? Porque se comentaba mucho estos días que esta estrategia rusa de diezmar a las ciudades a base de bombardeos ya se ha visto en el pasado. Tú que tienes experiencia como corresponsal de guerra, ¿crees que realmente por un lado Rusia se va a tirar por esa estrategia? ¿Y cuál es el contexto que tú tienes de todas las veces que lo ha hecho anteriormente Rusia? O sea, ¿te da miedo de verdad porque crees que podemos tirar por esa vía? Hombre, con los datos en la mano y viendo lo que ha hecho en Mariupol, por ejemplo, pues ¿por qué no? O sea, quiero decir que ya lo está haciendo. No es que se vaya a tirar, ya lo ha hecho. Lo está haciendo y lo estamos viendo todos los días, ¿no? En el cerco de esta ciudad son más de 20 días. Otra cosa es ya en una ciudad del tamaño de Kiev. Es una ciudad muy extensa, una orografía complicada, con un río potente, con muchas zonas altas, zonas bajas. Es complicado saber por lo que va a apostar, ¿no? Pero ya lo está haciendo. Y de hecho, estamos viendo cómo tienen Jersón, está rodeada Mariupol. Yo creo que Odessa también lo tienen en el punto de mira porque es un punto muy estratégico para ellos, pero sin duda alguna yo creo que todos los pasos van encaminados a una gran victoria simbólica que no tiene otro nombre que es Kiev, ¿no? Es la joya de la corona y el lugar que desde el primer momento ha tenido muy claro Rusia que puede suponer un impacto directo, ¿no? A lo que es el gobierno de Zelensky, y no hay que olvidar que el plan desde el primer momento ruso es un cambio de gobierno en Kiev sí o sí, ¿no? Y para ello pues la toma de la ciudad sería un paso fundamental. La sensación que tengo leyendo a muchos analistas que no están en el terreno, pero bueno, que se informan por fuentes ya sea del ejército ucraniano, del Pentágono y demás historias, era que ahora mismo las tropas rusas están teniendo muchos problemas con las líneas de abastecimiento, tanto en el este como en el noroeste de la ciudad de Kiev, y que también están teniendo problemas anecdóticos, eso es lo que dice el Pentágono, de moral, que también están teniendo problemas para tener munición, alimentos, y no sé si vosotros tenéis la sensación en Kiev de que de verdad puede haber una oportunidad de una contraofensiva que diezme a esas tropas que están cerca de la ciudad. Pues no sé, la verdad es que nosotros, sinceramente, a los rusos los hemos visto lejos y de ellos lo único que hemos recibido ha sido los disparos, ¿no? Disparos lejanos. Yo no he podido ver con mis propios ojos ese tipo de situaciones, pero tengo la misma información que tienes tú, ¿no? Lees esos informes y la verdad es que cuadran, ¿no? Cuadran viendo cómo está avanzando esta guerra y las diferentes imágenes que van saliendo, ¿no? Un poco la sensación es que Putin ha planteado una guerra del siglo XX en el siglo XXI, ¿no? Y enviar ahora mismo a los tanques como lo está enviando sin ningún tipo de cobertura, pues la verdad es que son objetivo relativamente sencillo para las unidades móviles ucranianas que están entrenadas y bien equipadas sobre todo por Estados Unidos con una capacidad armamentística que les ha dado mucho resultado a la hora de hacer emboscadas, ¿no? Eso es yo creo que es el modelo que se está repitiendo día a día. Puede haber
ahora mismo factores que cambien esta relación de los hechos, por ejemplo, los nuevos misiles, ¿no? Si los rusos empiezan a utilizar nuevos misiles, pues las cosas van a cambiar, ¿no? El nivel de destrucción va a subir, las cosas cambian en un instante. Se ha hablado mucho de Irpin, de Bucha y de Hostomel, porque son esas 3 ciudades que están en el noroeste de Kiev, que los rusos y los ucranianos se han pegado, sobre todo yo creo que han sido las batallas más encarnizadas, pero te quería preguntar por ello porque también hemos visto ahí que se ha convertido en la zona más peligrosa para los periodistas, ¿no? Y no sé si está la sensación también entre vosotros de que ahí no hay que ir ni de broma. Bueno, ahora mismo la zona está cerrada por las autoridades ucranianas, ¿no? No se puede llegar a muchos de estos sitios de los que estás haciendo, sobre todo el caso de Irpin, ¿no? Y por eso también en los últimos días no estamos recibiendo apenas información claro. Y fundamentalmente porque son zonas donde están ahora mismo los rusos, ¿no? Y no creo que seamos bienvenidos. Hubo un caso la primera semana de una televisión árabe, Al Arabi, que se pasó la línea rusa. O sea, ellos... Claro, porque era una guerra también muy de pueblitos, ¿no? Eran claro. Pueblitos, podías hacer carreteras, diferentes caminos, y a ellos les pasó que se pasaron de Irpin y de repente se vieron detrás de los rusos, tenían que atravesar la línea rusa para poder volver a Kiev, ¿no? Y estuvieron ahí 2 días haciendo unos directos que son épicos, vamos. Bueno, yo recuerdo, no sé si te acuerdas del de CNN, que creo que era CNN o NBC, que estaba en Hostomel y de repente se encuentra con los soldados y le dice, oye, perdona, ¿pero qué ha pasado con el aeropuerto? Y dice, nada, que lo hemos tomado. Dice, ¿pero quiénes sois? Y dice, no, somos rusos. ¿Sabes? Fue como... No, hay situaciones kafkianas. Estuvimos viendo ayer también un material de la televisión francesa de una reportera francesa que más o menos le pasa parecido, ¿no? Que va con su coche y de repente ve un convoy de tanques rusos, ¿no? Y empieza a saludarles y bueno, a los rusos les da por las buenas y le empiezan a saludar y bueno, hay una... Y la verdad es que hace un vídeo excelente, ¿no? Aquí, de momento en Kiev no nos ha pasado eso, ¿no? Los rusos a Kiev no han entrado, están a esos 25 o 30 kilómetros en esa zona, pero de momento no han entrado. Yo quiero que me hables un poco de cuál es vuestro día a día. Estás ahí con otros 2 periodistas, o sea que estáis ahí todos muy juntos, pero cuéntanos un poco cómo es la experiencia de vivir en Kiev, o sea, no tanto sobre todo por el trabajo periodístico, que es lo que yo creo que le interesa conocer a la gente. Pues en toque de queda es un hotel. Bueno, ya. Estás aquí metido. Bueno, al final estás en un hotel que somos todos periodistas, ¿no? Estamos aquí todos periodistas de diferentes generaciones y bueno, pues tienes la posibilidad de comer o desayunar con Jim Natchway, ¿no? Por ejemplo, en la mesa, que está también aquí haciendo fotos y la semana pasada cumplió los 74. Oh, wow. Y está aquí al pie del cañón y bueno, estamos muchos colegas que al final te vas encontrando más o menos con la misma gente en diferentes lugares, diferentes contextos, pero al final cubriendo la misma mierda, ¿no? Pero el día a día, la verdad es que está muy marcado por depende de los medios para los que trabajes, ¿no? Si trabajas para radio, para televisión, para periódicos, si trabajas para todos, como es mi caso, pues al final tienes una agenda marcada por los servicios informativos, ¿no? De cada uno de los medios y por los límites y los deadlines que tienes para poder entrar en directos y demás, ¿no? Pues la jornada arranca a las 6 de la mañana con radio, 6, 7, 8 y después desayuno de 9 a 1 estás grabando fuera del hotel, intentas buscar historias, luego a las 2 y 3 yo tengo directos, por ejemplo, y ya cuando acaba el segundo directo tienes que volver al hotel porque tienes que ponerte a editar la historia de la noche, escribir para el periódico y prepararte para las radios y los directos, ¿no? Con lo cual es un bucle, ¿no? Estás así día a día, ¿no? Pero bueno, es una maravilla porque no es periodismo, ¿no? Tienes la sensación de estar contando historia en directo, ¿no? Esta guerra y la repercusión mediática que está teniendo también, lo comentábamos el otro día aquí, es incluso mucho mayor, ¿no? De lo que vimos en verano en Afganistán con la victoria de los talibanes, que también fue la leche. Pero esta vez esto es mucho más gordo, ¿no? A nivel mediático está teniendo un recorrido y un impacto mayor, ¿no? ¿Y cómo lo ves a nivel de calle con la gente? Porque tenemos a muchos periodistas también en Lviv, ¿no? Que es una ciudad que está bastante más alejada de donde están pasando todos los enfrentamientos, pese a que han sufrido algún bombardeo. Pero el otro día veía unas imágenes de un periodista que compartía desde un mirador en Kiev, que estaban mirando hacia la zona de Irpin, ¿no? Escuchando los tiroteos desde lejos, pero la gente como más o menos intentando recuperar una normalidad que no es normalidad porque tienes la guerra cerca. Pero ¿cuál es tu sensación con eso? Sí, pues esta sensación que tienes en este tipo de situaciones, ¿no? Que al final la gente aprovecha la mínima oportunidad que tiene para robar espacios de libertad que le ha robado la guerra, ¿no? Quieren recuperarlos. Entonces, en cuanto no suenan las bombas en un rato, pues la gente sale
La gente sale del búnker e intenta hacer cosas normales. Y el otro día, por ejemplo, vimos una peluquería abierta, que incluso nos estaban cantando una ópera desde dentro para amenizar un poco la espera. Había cola, había 4 personas esperando. Vimos también un restaurante, el primer restaurante que abría las puertas en Kiev. Poco a poco vas viendo pues oasis, ¿no? de normalidad dentro de una situación absolutamente normal, porque en cualquier momento, ¡zas!, ¿no? Te puede caer un misilazo, o la batería antiaérea puede interceptar un misil y caen los restos. Es una situación muy jodida para los civiles, ¿no? Que al final están condenados a acostumbrarse a vivir bajo la amenaza constante. Porque es verdad que la amenaza existe principalmente por culpa de la artillería, de los posibles bombardeos de los rusos. El otro día que veíamos ese misil que caía en el centro comercial cerca de Irpin, pero bueno, que era el noreste de Kiev. Pero mi pregunta es sobre la parte sur, porque parece que sigue siendo viable no solo que entren suministros en la ciudad, sino que la gente pueda abandonar. Es decir, tú tienes la sensación de que si te quieres ir en cualquier momento, te puedes ir, ¿no? Sí, de hecho me he comprado un billete Kiev-Varsovia. Los trenes siguen funcionando. Es una sensación extraña, ¿no? Aquí la vía más segura de venir a Kiev sigue siendo el tren. Tarda algo más de lo habitual porque tiene que hacer un pequeño rodeo por el sur, pero los trenes siguen funcionando, ¿no? Y yo creo que son trenes salvadores, han sido clave para la salida también de refugiados y demás. Los trenes funcionan en todo momento, ¿no? Y además las 2 rutas principales, la que va al sur y la que va al Lviv, también están abiertas, ¿no? Con lo cual sí hay, o sea, Kiev no está cercada, ¿no? Lo otro que quería preguntarte, hablabas de lo de los refugiados. No sé si a Kiev está yendo tanta gente. Imagino que por familiares y demás que puedan quedarse en sus casas, quizás sí. Pero toda la gente que está huyendo del este y del sur del país, ¿te has encontrado con muchos y te han contado sus historias viniendo desde las zonas donde se han encontrado más conflictos con Rusia o no? Sí, bueno, claro que te encuentras, ¿no? Pero también tienes aquí casos de, por ejemplo, la universidad. Hay decenas de estudiantes que se han quedado aquí, están en stock, aquí no pueden moverse de aquí porque no pueden volver a sus pueblos porque están ocupadas por las fuerzas rusas, ¿no? Claro. Entonces están aquí y no pueden volver, y encima es una situación angustiosa porque tampoco pueden contactar con sus familias, pues las líneas no van bien. Las primeras semanas, cuando estabas esperando a la gente que venía de Irpin, de Bucha y demás, los civiles con los que hablaban habían pasado previamente los checkpoints rusos, ¿no? Hubo un caso en particular que les habían quitado los teléfonos a toda la fila de coches que estaban ahí para oficialmente no compartir las posiciones militares, ¿no? Para que no pudieran hacerlo, ¿no? O sea, aquí al final las líneas están muy cerca, ¿no? Y se mueven de forma rápida, por lo tanto tienes gente que en su día a día ya vive bajo control ruso. Las referencias que tenemos desde el control, desde la parte que está controlada por Rusia, no son muchas por parte de los medios occidentales, porque es lo que decías antes, ¿no? Que es prácticamente anecdótico los medios occidentales o incluso antes comentabas un medio árabe, ¿no? Y tampoco tenemos como muchas instancias o muchas referencias de qué es lo que está pasando en las zonas que están controladas de facto por los rusos. Lejos de las imágenes de protestas que hemos visto en Gerson o demás, si a ti sí que te ha llegado algo de lo que viene de allí. No. Nada. Me llega exactamente lo que tú estás diciendo, estas imágenes que hemos llegado de Gerson, y luego llama la atención eso, ¿no? La falta de periodistas ucranianos sobre el terreno, ¿no? La mayoría de periodistas locales o han cogido el fusil y se han ido a luchar, o se han largado del país, ¿no? Pero no están trabajando sobre el terreno. Así como en los estudios de las televisiones y demás, sí que hay visiones en directo constantemente, ¿no? Pero sobre todo talk show, ¿no? Están haciendo conexiones con gente que está y demás. No ves reporteros ucranianos sobre el terreno, y tampoco vemos una cultura de periodismo ciudadano, ¿no? Como hemos visto en Siria, por ejemplo, en Irak o en Afganistán incluso, ¿no? Que ha sido fundamental para poder trabajar y ver muchísimas imágenes, ¿no? Aquí de momento no estamos viendo eso, y eso yo creo que es un hándicap importante, ¿no? Para poder obtener precisamente información de este tipo. Claro, porque pero es que pasó en Mariupol con el equipo, o sea, con los dos colegas ¿no? Al final, el trabajo tan importante que han hecho, el trabajo tan extremadamente peligroso que han hecho, pero es que no había nadie más. Eran ellos. Hablas de ellos y se me ponen los pelos de punta de pensar por lo que han pasado, y sobre todo por el trabajo que al final nos han concedido a todos, ¿no? Que es esa ilustración de lo que está pasando en Mariupol. Lo que sí que ha ocurrido en estos días, que en Twitter impera muchísima desinformación, ¿no? Pero una de las cosas que estaban comentando, que es cierta, que está ocurriendo, es todo esto que está pasando con los merodeadores o con los saqueadores, ¿no? Que está habiendo una represión bastante bestia, porque, bueno, la policía, como no está tan en marcha, está todo el mundo pensando en el frente ruso, pero porque yo he visto instancias de que ha pasado también en ciudades como Irpin, o relativamente cerca de Kiev. No sé si vosotros habéis visto algo remotamente parecido a esas humillaciones y torturas contra civiles. Yo no lo he visto, a mí no me ha tocado, ¿no? He recibido las mismas imágenes que estás viendo tú, pero a mí no me ha tocado verlo.
me ha tocado verlo. Y luego lo otro que sí que entiendo que a vosotros os puede parecer más frustrante es todo lo que tiene que ver con la desinformación de la propaganda rusa. Hombre, yo creo que la propaganda es como en todos los conflictos, ¿no? Tienes propaganda rusa y tienes propaganda ucraniana, vamos, pero cada día y cada minuto, ¿no? Eso es una parte más de esta guerra y de todas. En este caso, lo que pasa es que son auténticas potencias, ¿no? Los dos. En bueno, sí, eso sin duda. Son potencias, entonces, bueno, está ahí, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado y saber leer también entre líneas, saber quién dice las cosas, qué están diciendo. Es un conflicto complicado desde ese punto de vista, ¿no? Y luego también lo que ha conseguido Putin, cosas que parecían increíbles, ¿no? Por ejemplo, ver a la Unión Europea unida, ¿no? En algo. Pero informativamente hablado también hay como... Ha conseguido que haya todo un frente también, ¿no? contra que estemos ahora aquí informando día a día y podamos ir denunciando, ¿no? Las barbaridades de una invasión en pleno siglo XXI como la que está haciendo. Tú has dicho ahora que estabas buscando un billete, pero ya te vas a ir de Kiev entonces. Pues bueno, siempre tienes que tener un plan de salida preparado, ¿no? Y en este caso me pareció curioso que hubiera un tren desde Kiev a Varsovia. No puedes trabajar con un deadline eterno, ¿no? Tienes que ir poniendo deadlines, pero bueno, aquí las cosas, como te he dicho, cambian rápido, ¿no? Si de aquí al viernes hay cambios importantes, pues igual hay que quedarse. Decías lo del hotel antes, que estáis muchos periodistas y hablabas lo del desayuno, compartiendo... Tengo aquí a dos periodistas impresionantes, ¿eh? Aquí están conmigo. Pues diles que entren. Y lo que pasa es que tenemos una silla, tío. Vamos a chupar cámara aquí. Vamos a dejarle el testigo ahora, durante unos minutos, aquí a Luis de Vega. Venga, Luis de Vega. Que es el decano, ¿no? Uno de los que estamos aquí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Cuéntanos tú qué estás haciendo específicamente en Kiev. Lo que estamos haciendo en Kiev es seguir las historias humanas, más allá de lo que habéis estado comentando, de la línea del frente, los aspectos bélicos del asunto. Creemos que es muy importante ante la posibilidad de que haya una gran ofensiva, ver cómo se prepara la población. Yo llegué aquí el día antes de la guerra, el miércoles 23 de febrero, y es importante ver qué distinto es esto de un país como Afganistán, que llevan varias generaciones con 40 años de conflicto continuado, y cómo yo llegué aquí la tarde del miércoles 23 de febrero con una vida absolutamente normal. Es verdad que había un rum diplomático, geopolítico, de amenaza, pero nadie pensaba que fuera a producirse esa misma madrugada la ofensiva por distintos frentes del país, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es ver un poco este compás de espera de la joya de la corona, el tesoro más preciado, que es la principal urbe del país y que además acoge al gobierno de Zelensky. Mucha gente no daba un duro por él, pensaba que él iba a optar por la vía afgana, es decir, como Ghani se iba a pillar en el helicóptero en el minuto 1 y bueno, más allá de la broma, de que está actuando, de que es un cómico y todo esto, es complicado el papel que le está tocando jugar, ¿no? Sí, haciendo el símil del papel. Porque estabas hablando tú de esa transición, de cómo la gente lo ha vivido en la calle, de las historias humanas. A mí me interesa saber eso, ¿cómo definirías tú esa forma en la que la gente se ha preparado? El otro día hemos estado con una chica que trabaja para una tecnológica de San Francisco, que ella dijo, bueno, por primera vez en mi vida me he dado cuenta que soy patriota. O sea, yo pensé que iba a ser la primera en irme de mi país en el momento en el que empezara la guerra, y Anelia pues me dijo, me he sorprendido a mí misma quedándome. Es verdad que ha tenido que con su marido dejar el apartamento que tenían alquilado aquí en Kiev e instalarse en el oeste, pero tiene claro que no va a salir del país y está ayudando a gente. O sea, ella sigue teletrabajando. Reconoce que su empresa le está facilitando el teletrabajo, y no solo eso, sino que han recaudado $300.000 para ayudar a la causa humanitaria, como en muchos otros países y muchas otras empresas. Y ella insistía, ¿no? Dice, no me reconozco con 30 años y habiendo viajado al extranjero y hablando perfectamente inglés y español, quedándome en mi país y bueno, descubriendo una Anelia nueva que ella llama patriota. Y te encuentras muchos comportamientos de gente que reacciona diciendo, oye, no podemos irnos. No podemos irnos y es el momento de quedarnos en el país. Sasha, también un conductor autónomo que nos decía, oye, el país fracasó en las dos revoluciones, la última, la de Maidán, o tiramos para adelante del país con esta guerra en este momento, o no vamos a dejar nunca de ser esclavos. No se refería solamente a ser esclavo de Moscú y de la antigua URSS, esclavos de Europa y de Estados Unidos.
o cerramos filas en este momento y nos ayudamos. Es verdad que él ha mandado a su familia a Polonia, pero al mismo tiempo ha metido en su casa a una familia de refugiados de Kharkiv. He dicho, no se me pasa por la cabeza cobrar un puñetero duro a esta familia, ¿no? Y te encuentras muchas historias de ese tipo a pie de calle que te ayudan a ilustrar lo que está pasando aquí, pues más allá de las redes sociales de Zelensky, más allá de su intervención en Estados Unidos, en el Parlamento italiano, o de las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre Moscú y Kiev en la frontera con Bielorrusia. Hablabas tú de la gente que está en Kiev o que se ha podido mudar al oeste, ¿no? O simplemente que de repente están acogiendo a refugiados, gente que llega de Kharkov. Me interesa también cómo es la figura de las personas que de repente se alistan, porque comentaba antes Miquel, ¿no?, que hay periodistas que directamente han cogido un fusil y se han ido al frente, ya sea porque tenían experiencia de combate o para unirse a las ¿cómo se llama?, las fuerzas territoriales, ¿no?, de defensa territorial. Sí. No sé si también os habéis encontrado ejemplos de eso, que tiene que ser un cambio y una decisión muy bestia cuando te ves en una situación de estas características. Bueno, hay de todo. O sea, te encuentras a mucha gente que dice yo me voy a alistar, pero no para ir al frente porque ahí estorbaría. Hay gente que dice yo no he vuelto en 30 años que hice el servicio militar a coger un arma y reconozco que no sería útil, pero sí dicen, oye, a nivel de como cocinero, de infraestructura, como logista, como chofer, como montando, pues hemos estado con grupos de mujeres que estaban llenando sacos terreros y estáis viendo las imágenes de las playas de Odessa estos días. La gente dice, hay que ayudar en lo que sea. Es verdad que encuentra gente envuelto en este clima de patriotismo y ardor guerrero que dice, si hay que ir al frente, luchamos. Y los curas están cogiendo los Kalashnikov, mujeres que están cogiendo los Kalashnikov. Es verdad que sí, que sin mucha experiencia y con un impulso ciertamente, a lo mejor poco racional, si llega un momento dado en el que hay una gran batalla en Kiev, pero hay mucha gente que de una manera un poco más racional dice, vamos a ver, me voy a alistar y qué es lo que yo mejor sé hacer. Y hay de todo, o sea, hay de todo, y es verdad que la gente está muy directamente concernida con la defensa del país, y cuando hablamos de la defensa del país no es solamente en el aspecto armamentístico o del frente de combate, sino de qué es lo que yo puedo hacer en este momento. Pues repartir comida. Hay taxistas que están repartiendo comida a personas mayores que no pueden salir de casa, otros que van a cocinar, otros que a lo mejor van a la farmacia a comprar medicamentos. Unas cadenas de favores que nos pueden recordar a lo mejor aquello que se produjo en España cuando el toque de queda las primeras semanas de la pandemia. Es decir, la gente cierra filas, es una situación un tanto nueva para todo el mundo, pero que también en los malos momentos es cuando sale lo mejor de la gente. Nos faltaba una persona que está por ahí con vosotros, ¿no? ¿Quién es? Nicolás Castellano. Nicolás, ¿qué tal? Zipizape, yo para el país y él para la SER. Pero luego tiene que acabar en mi habitación, todas las noches así. El juego de la sillita, Emilio, tío. Yo soy Nico Castellano. Yo soy el bebé aquí del grupo, soy el nuevo en este tipo de historias porque nunca había trabajado en un conflicto de este tipo. O sea, he hecho otras cosas, República Centroafricana, Congo, Somalia, bla, 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 Mali, pero no conflicto así. No sé si te puedo aportar mucho, pero tu pregunta. No, de hecho, pensando que no tienes tanta experiencia, pero bueno, cuando dices no tienes tanta experiencia, me acabas de decir 27 países en África, que oye, no es poca cosa. Hablando con otros periodistas que son corresponsales de guerra también, siempre hablan mucho de la necesidad de tener ciertas herramientas a tu alcance o ciertos conocimientos para poder enfrentarte a un conflicto de estas características. Luego también la idea del fixer, ¿no?, que suele ser muy importante para meterte en un país que quizá no conoces en el terreno del todo. Entonces, ¿cómo te preparas para ir a un conflicto de este tipo? Si te digo la verdad, mira, yo había hecho el típico curso de corresponsal de guerra que hace el ejército español, que todos los años... Wow. Sí, bueno, y muchos ejércitos del mundo hacen cursos para periodistas, ¿no? De hecho, los más famosos son los británicos. Y en el caso de España, en la Escuela de Guerra, que está ahí cerca de la Plaza de España, se hace un curso todos los años y vienen formadores militares, periodistas con experiencia y tal. Te llevan de maniobras, te explican conducción peligrosa, te explican las minas, elementos que pueden explotar, bla, bla, bla. Bueno, pues todos esos cursos cuando llegas aquí, pues a lo mejor no te sirve de mucho, ¿no? Y al final el mantra que hay que seguir aquí es la prudencia extrema, ¿no? Y estando con gente veterana como Miquel, como Luis, como Emilio, trabajando los primeros días, extremamos la precaución, nos acercamos a Irpin, al último checkpoint ucraniano, y ya nos dijeron, ojo, que al otro lado, donde está aquí el cartel amarillo, está
están los rusos y aplicamos la prudencia, ¿no? Hay otros compañeros que se acercan más, seguramente tienen más experiencia o tienen otro tipo de características, sobre todo los fotoperiodistas, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos gusta contar la guerra con las historias de la gente, ¿no? La guerra es la muerte, la guerra es los misiles que hemos contado aquí ayer en el centro comercial con 8 muertos. La guerra es alguien como tú que instagramea la guerra, gente joven de aquí, que está contando la guerra a través de posts diarios que puedes seguir en Instagram, en TikTok. O sea, esta guerra en TikTok, o sea, no podíamos imaginar cuando yo quería ser un estudiante de periodismo y estaba en el colegio, veía la guerra del Golfo y veía aquellas imágenes oscuras con los disparos sobre Bagdad, etcétera, etcétera, con Hermida, etcétera, etcétera. No pensaba que fuera a ver la guerra en directo con 40.000 posibilidades de redes sociales y gente joven contándolo, ¿no? El primer día que llegamos, Mikel y yo a Kiev, vimos un grupo de chicas universitarias que habían terminado una filología japonesa y la otra derecho, súper modernas, como cualquier chica de cualquier parte del mundo, súper cool, sus peinados, con lentillas de colores. El primer día que intenté entrar a Ucrania, en la frontera, me echaron los ucranianos después de 6 horas intentando acceder desde Polonia, y quien me lleva, quien me saca, bueno, me metieron los militares en un coche y era una chica joven que instagrameaba todo el rato. Y si estoy con un periodista español, lo ponía en directo en el coche. O sea, el concepto de guerra hoy es mucho más amplio que el del frente, el de la muerte, el de los refugiados, el de los desplazados, por mucho que hablemos del récord en los últimos 70 años de desplazamiento forzoso en apenas un mes, ¿no? En apenas un mes se han movido 10 millones de personas. 3 millones y medio están fuera del país, pero es que hay otros 7 millones que han cambiado su casa habitual por otra porque creen que esto va a mejorar, ¿no? Entonces, para mí está siendo muy interesante contarlo y es un reto profesional y personal intentar contarlo con una mirada lo más cercana posible a los protagonistas que son los ucranianos y las ucranianas, ¿no? En realidad, la razón por la que nos empezamos a dar cuenta que esto iba a ser una invasión fue por vídeos de TikTok de la aglomeración de tropas, y luego yo recuerdo que estábamos aquí siguiéndolo en Google Maps, podías ver a través del tráfico que se estaban acumulando tanques a las tantas de la madrugada cerca de la frontera. O sea, que es que ese es el nivel de cobertura. Todo eso es así y hemos conocido muchos detalles de la guerra gracias. Por ejemplo, ayer estábamos aquí viendo el Madrid-Barça, ¿no? Para poner naturalidad al asunto, S04, y de repente a las no sé de qué me hablas. 11 de la noche, hora de aquí, estamos los tres viendo el partido y retumba la ventana, bombazo, ¿no? No puede salir, toque de queda. Amanece, vamos a buscar el bombazo. Ya a través de las redes sociales los vecinos habían posteado los vídeos, habíamos escuchado la explosión. Los servicios de emergencia llegan y cuentan con los propios vídeos de los servicios de emergencia lo que pasa por muchas redes sociales. Esa narración de la guerra no existía hace unos años. Totalmente. Y eso tiene sus ventajas, sus inconvenientes, también su manipulación. Hemos conocido hackers que interactúan contra los mensajes rusos o contra los mensajes ucranianos, ¿no? Que están aquí ocultos en ciudades de Ucrania, etcétera, etcétera. Contar la guerra aquí, desde aquí hoy es más barato que nunca. Antes, contar la guerra, hacer un directo en televisión, etcétera, etcétera, tenías que reservar unos minutos de satélite, tenías que tener un operador de cámara, un tío que llevaba el sonido y tal. Y aquí Mikel y mucha gente, y yo también, que me he estrenado haciendo directos de tele, que nunca lo había hecho, no tenía ni idea, haces los directos con un teléfono móvil. Y a través de Skype, a través de Zoom. Está claro que el escenario de narrativa de una guerra hoy en día es absolutamente diferente al que hacía una década o 20 años. Y cuando empezamos nosotros a cubrir Kiev al principio de la guerra, que éramos muy pocos porque se produjo una evacuación, se temía, ¿no? La invasión, el cerco de Kiev, y muchos equipos, muchas direcciones de medios decidieron retirar a sus corresponsales y nosotros entramos cuando todo el mundo se iba. Entonces, en esos bombardeos de Irpin, en ese puente, etcétera, etcétera, estábamos 10, 20 periodistas como muchos. Sin embargo, el domingo, cuando volvimos Luis y yo y se produjo una explosión en un barrio residencial de aquí a 10 kilómetros, había más periodistas que bomberos, había más periodistas que ambulancias. Y ahí hay toda una amalgama de profesionales, o sea, están aquí los grandes, AP, CNN en portugués, en fin, la lista de la BBC aquí tiene más de 30 personas en este hotel, en las diferentes plataformas, ¿no? Y luego hay un montón de compañeros que se juegan el pellejo por el jornal, por vender la foto del día, el vídeo del día, o por unas colaboraciones a veces ridículas. Y hemos tenido los 3 ejemplos de ofertas vergonzosas de gente que te llama para que le hagas un directo por 75 euros desde una zona de guerra, ¿no? Entonces digamos que todo eso ha ido evolucionando, cambiando, todo es entendible, pero desde luego yo aquí quiero reconocer el trabajo de
de los freelance, de la gente que está aquí jugándose el pellejo y que algunos de ellos son los mejores fotoperiodistas del mundo y algunos son españoles, ¿no? Lo que te quería preguntar era lo de los hackers que me estabas comentando antes. Raúl, que es un amigo, un compañero para Al Jazeera, ha hecho un pequeño corto sobre la labor de estos hackers. Cuesta mucho acceder a ellos y confiaron en Raúl finalmente. Y luego nosotros intentamos durante días acceder a ellos y ya no estaban por la labor porque, claro, no se quieren situar en el mapa, etcétera, etcétera. Pero el escenario de la contienda virtual, ¿no? Lo vimos muy claro al principio. Aquí nos decían al principio en Kiev que hablaban con familiares o amigos en Moscú que no se creían que hubiera una invasión, que no se creían que los rusos estuvieran atacando Kiev, sino que precisamente eran los ucranianos los que habían atacado a Rusia. Imagínate, imagínate cómo se puede manipular la verdad, manipular los hechos en directo a través de las redes sociales o contraatacando, creando mensajes falsos que se comparten por los chats en diferentes cadenas, ¿no? Y esos hackers, en este caso, que están en Leópolis, en el BIF, se dedican a hackear la señal de los canales rusos y a hackear muchas de las páginas web para intentar contrarrestar esa guerra de la propaganda. Que lo vimos ayer, de hecho, que hackearon uno de los tabloides pro-Kremlin para decir el número de fallecidos de los soldados rusos, que luego lo borraron y dijeron que habían sido hackeados, aunque es verdad que las cifras se aproximan un poco a lo que van diciendo desde... Sabemos si son nuestros hackers o no, pero no sí. Sí. Bueno, y la última pregunta que te quería hacer era, sobre todo esa idea que estabas comentando antes de las historias humanas y demás, que entiendo que seguro que muchísimas os han impactado, pero no sé si rescatarías alguna historia que no has visto tan contada y que te haya impactado de especial manera. A ver, para nosotros eso, ¿no? Ponerle nombre y apellidos a la gente que sufre la guerra, ¿no? Las malditas guerras. Hombre, hay una historia que se ha convertido muy mediática, pero que hicimos Luis y yo el primer sábado de la guerra, que fue en Irpin, que es la portada de Time, que la habrás visto, de esa mujer, bueno, ese soldado que lleva a ese bebé que se llama Emma, de 5 meses, esa niña, y nosotros hicimos una historia y un vídeo publicado en la serie, etcétera, etcétera, que ha sido lo que más impacto ha tenido de la cobertura. Y cuando supimos de la portada del Time, etcétera, etcétera, empecé a buscar a la madre y estamos a punto de volver a verla y saber de ella, ¿no? Son esas historias al final los que te llevan a la guerra. Una madre que era directora de marketing, que vivía en un pueblo que le llamaban el pueblo de los niños, porque había muchos parques y tal, que sale llorando una mañana de sábado con su niña desesperada, su marido se queda atrás, sonando las bombas detrás, y les pone nombre, Julia, Emma, y cualquiera empatiza con esa mujer desesperada porque teme perder a su bebé, que acaba de nacer y que pensaba que tenía una vida muy bonita unos días antes del primer estallido del primer mortero, del primer misil, ¿no? Y nombres te podría contar 40.000. Por ejemplo, otro, Jana, una señora que fuimos a ver, Mike, Luis y yo, en un piso. Una señora de 80 años, antigua traductora de inglés de la ONU, postrada en una cama, con movilidad reducida, que ahora tenía pulmonía, y que de no ser por una vecina que se queda en Kiev para ayudar a su vecina, que le da los medicamentos, le da de comer, esa señora moriría sola. Que le movieron la cama de la ventana donde le daba el sol al interior de la habitación, le pusieron un armario delante por si explota una bomba no le estalle el cristal en la cara, porque esa señora no puede bajar a los refugios, ¿no? Ana, otra señora historiadora de 80 años, que tampoco podía bajar a los refugios, un vecino que le lleva la comida. Los restaurantes están cerrados, pero hay restaurantes que cocinan y que llevan las comidas a esas personas mayores que no se pueden mover, taxistas que llevan medicamentos a esas personas mayores porque si no lo reciben no van a tener futuro en esta ciudad. Hay un montón de héroes que se quedan aquí, repartidores de globos, siguen funcionando el reparto de comida en la guerra, que solo se para durante unos minutos. La gente de las funerarias que nos decían hoy y ayer que le faltan ataúdes, que le faltan compañeros, le faltan enterradores, que se acumulan los cuerpos en las morgues, porque muchas familias tienen miedo a ir a enterrar a su ser querido por si les pasa algo en el trayecto. Mikel hoy posteaba una imagen de centenares de urnas de cenizas de fallecidos solo en el mes de marzo, muchos de ellos soldados, que no han sido enterradas porque las familias tienen miedo de llevar esa urna al hueco del cementerio de aquí, del centro de Kiev. Al final la guerra es eso, acordarte de Emma, de Julia, de la madre, acordarte de esa mujer mayor que puede ser tu abuela, que puede ser tu madre, y que saber que la guerra te puede afectar a ti mañana. Nadie está libre. Ucrania no pensaba verse en esta, ningún ucraniano pensaba verte en esta. Esto es un país moderno donde el 4G, la alta velocidad funciona mejor que en España, donde las altas tecnologías, las universidades tenían estudiantes extranjeros, africanos, asiáticos, y es un país que ahora se ve, como decía Mikel, cronificado durante muchos años en problemas serios y que tiene pinta de que se va a cronificar con los rusos aquí durante mucho tiempo, ¿no? Oye, te devuelvo a Mikel, sí, tío, que le hemos robado aquí. Muchas gracias. Habéis contado mucho las historias, que la gente parece estar muy comprometida con todo este momento tan difícil para ellos, pero veis que los ciudadanos en Kiev están más que preparados para aguantar mucho más tiempo frente al ataque de los rusos. Bueno, esta era una ciudad de 4 millones de personas
Según el alcalde ahora queda la mitad y realmente los que quedan se han quedado porque quieren quedarse. Y si una cosa me llama la atención en comparación con otros conflictos que he cubierto yo, no sé, pues en Siria, Afganistán, Irak, es que aquí no hay divisiones étnicas, aquí no hay kurdos, no hay árabes. Aquí no hay divisiones confesionales, no tenemos cristianos, musulmanes, judíos. Aquí no hay divisiones sectarias entre suníes, entre chiíes. Aquí son todos ucranianos y están en contra de la invasión. Incluso antes de la guerra había un sector importante, crítico con Zelensky, ¿no? Era un presidente que estaba siendo muy criticado dentro del país, pero ahora mismo cada día que pasa es un presidente más fuerte y la gente está más unida en torno a su presidente para hacer frente a la invasión, ¿no? Es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, esta unidad, esta fortaleza. Y después, una cosa que es increíble, sobre todo si vienes de Oriente Medio como vengo yo, es el orden y la disciplina que tienen para moverse en una situación tan complicada como esta, ¿no? Si hay un toque de queda, aquí se respeta el toque de queda. Si hay que evacuar una ciudad y tienes que irte en tu coche y tienes que hacer una cola de 15 kilómetros para poder pasar el checkpoint, la gente no toca ni la bocina ni un minuto. Están todos esperando a su turno en una situación absolutamente dramática con todo lo que tiene, con la casa a cuestas para salir de una zona bombardeada, y la gente lo hace con una elegancia y con un saber estar y un temple. O sea, no he visto ataques de pánico aquí, por ejemplo. Y es algo que me parece muy llamativo, porque hay situaciones que son realmente para entrar en estado de pánico. Pues me parece una conclusión muy buena para saber cuál es la fortaleza del pueblo ucraniano. Os agradezco a los tres que os hayáis pasado por el stream. Gracias por abrir esta ventana a la información internacional, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, y además con la ayuda de Revista 5W, que eres cofundador, Miquel, y nos encanta el trabajo que hacéis. Así que nada, que vaya todo muy bien y muchas gracias.